Bueno, nosotros venimos a aprender competencias a la universidad, ¿no es cierto? Y justamente por eso se ha cambiado el enfoque de la enseñanza, porque muchas veces, y ese es un error que se cometía antes, y justamente yo estaba analizando ahora cuando venía, cómo me enseñaron a mí medicina. Muy diferente como ustedes están aprendiendo la medicina. Sin embargo, en ese tiempo nosotros no teníamos un distractor tan grande como le tienen ustedes ahora, que también puede ser distractor, pero también les puede ayudar, evidentemente, si saben cómo utilizarlo. Entonces, ¿quién me dice cuáles son los temas que hemos avanzado? Preoperatorio. Anestesia general, anestesia local, anestesia epidural y raquídea, ¿no? ¿Qué más? Programa de cirugía ambulatorial. Transoperatorio. ¿Qué más? Nada más. Y ahora nos tocaría no, falta uno, el tema de las cirugías. De las cirugías básicas. ¿Se olvidaron? Cirugías básicas, ¿no? ¿O no? ¿O no se acuerdan? Cuando hablamos de la toracotomía, la parotomía. ¡Wow! Qué mente más frágil, ¿no? Imagínense cuando tengan 50 años. Ya van a estar, de hecho, ya no van a pensar nada ya. Cirugías básicas, y hoy nos toca el tema del postoperatorio. El examen va a ser hasta acá. Pero como no va a ser la siguiente semana el examen, ¿o quieren dar la siguiente semana? No. Bueno, como no va a ser la siguiente semana, entonces vamos a hacer un tema más, pero ese tema no va a entrar al examen, que es trastorno hidroelectrolítico. ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo que tendría que yo aprender de estos temas? O estos temas no son importantes para ustedes. Estoy hablando de un médico general, ¿cierto? Por ejemplo, si yo hablo del tema del preoperatorio, ¿qué importancia tiene saber qué es el preoperatorio? ¿Qué es lo que me interesa que como médico yo tengo que saber antes de un preoperatorio? ¿Qué cosa? Lo que siempre decimos, ya se lo vuelvo a poner acá, la indicación, la contraindicación y las complicaciones. ¿Todas las personas pueden operarse? ¿Y qué yo debo valorar en el preoperatorio? ¿Qué debo como médico valorar en un preoperatorio? Así grande como esto, enorme. ¿Qué debo hablar? Si es mayor el beneficio que riesgo, sí, es una cosa que debo valorar. ¿Y cómo voy a llegar a valorar eso? ¿Cómo voy a llegar a evaluar eso? Exámenes complementarios. Bien. Pero antes de los exámenes de laboratorio, ustedes siempre tienen, si quieren, 4 cuadros que ustedes van a hacer en los pacientes. El primer cuadro, ¿cuál es? ¿Qué es lo que hacen en epidemiología? Examen físico. Clínica. Y la clínica se basa en el interrogatorio y el examen físico. ¿Será importante el examen físico? Sí. Es muy importante. Luego, alguien me dice pruebas de laboratorio. ¿En el examen físico yo puedo valorar los sistemas de un paciente? ¿O no? ¿No? ¿Por qué no? ¿Puedo saber si un paciente tiene insuficiencia cardíaca solamente con verlo? Pero claro que sí, ¿no? Si tiene invasión yugular, si está disnéico, ¿cómo no me da cuenta? ¿Puedo saber si un paciente está choqueado solamente con verlo? ¿Solo con verlo? Pero por supuesto que sí. ¿La clínica? La clínica es absoluta o la clínica no es absoluta. Porque lo que dicen siempre es que la clínica es soberana, ¿no es cierto? Pero la clínica me hace ver
para yo solicitar lo demás, ¿no es cierto? Laboratorio. O ustedes le piden a cualquier paciente laboratorio. Si es un preoperatorio, evidentemente ustedes tienen que certificar lo que el paciente está bien o está mal. ¿Puedo yo creer que un paciente está bien, ¿no es cierto? Clínicamente, porque la clínica es bastante subjetiva, ¿no? Y acá, por ejemplo, todos nos vemos aparentemente sanos, pero alguien puede tener una enfermedad, inclusive yo. Una enfermedad que probablemente no se puede valorar o evaluar con la clínica. Por eso que nosotros vamos a ir a las pruebas laboratoriales. ¿Y qué es lo más importante en estos dos exámenes? Yo tengo que evaluar qué. Si hubo una paciente que está pálida, por ejemplo, anemia, le voy a pedir un laboratorio, hemograma, valoro yo también las funciones cardíaca, la función renal, la función hepática. Son las principales funciones que ustedes van a evaluar. Y para eso ustedes van a pedir las pruebas de laboratorio que tienen que pedir, creatinina, urea, transaminasa, todo eso. Luego las pruebas de laboratorio vienen ¿qué? Los estudios de imagen. Dentro de los estudios de imagen tenemos los básicos, bien, rayo X de tórax. ¿O no le pedirían rayo X de tórax a un paciente? Nosotros vamos a tener dentro de los exámenes de imagen estudios que son de rutina, donde usted sí o sí tiene que hacerle a un paciente. Si usted agarra y un paciente solamente lo oculta, lo valora todo, no, este paciente está bien, y usted no pide la radiografía, y después el paciente tenía una neumonía, o tenía una cardiomegalia, o tenía otra patología, o tenía un derrame, o tenía otra cosa, y después el paciente en el post se complica, o se muere, y después preguntan en la auditoría médica, ¿usted le hizo en el preoperatorio una radiografía? No, porque yo lo vi clínicamente bien. ¿Eso puede defenderlos en un juicio? No. Porque en los juicios se necesitan ¿qué? Pruebas. Y las pruebas también se llaman criterios. Los criterios. Déjenla la puerta abierta, no se cerrada, no sé por qué. Mucho suena esa puerta. Déjenla abierta, yo no sé si alguien entra o salgan y sálganse, vayan de lejos. No vuelven. Entonces tenemos pruebas básicas que vamos a partir y estudios de rutina. Yo quiero que entiendan bien esto y que se le quede grabado en su cabecita, ¿ya? Porque el día de mañana ustedes van a tener complicaciones por muchas veces creer que saben algo y no lo saben. Para no equivocarnos en medicina, nosotros vamos a hacer siempre algoritmos de manejo de los pacientes. Y este algoritmo de los manejos de los pacientes es importante. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo planifico mi día, ¿no es cierto? Ustedes, no tengo que venir a clase, a pasar el motoverante o a charlar con mi compañera, no sé, digamos, o jugar mi celular, mi Netflix, no sé. O a estudiar otra materia en la clase bueno, un mal plan, digamos, porque al final todo va a salir mal. Normalmente tenemos que aprovechar nuestro tiempo, ¿no?, para hacer las cosas que tenemos que hacer. Y en la vida siempre va a ser así. Tener familia, tener trabajo, ¿no? Algunas personas como yo tienen estudiantes, ¿no?, que de repente no lo van a tener por mucho tiempo, digamos. Puede ser que, claro, un día llega y dice, no, yo no quiero ser docente, digamos. ¿Por qué? Porque creo que los alumnos no aprenden, digamos. Puedo pensar eso, digamos. O puedo pensar, bueno, un día ya no quiero tener mi familia. O un día ya no quiero ser cirujano. ¿O no? ¿Por qué no puede pasar? Conozco personas que han dejado de ser médicos porque se sienten estresados con ser médicos. O hay personas que dejan a su familia, no la dejan. ¿Hay o no hay? Muchas personas. Por eso es importante el plan. Cuando hablamos de medicina y hablamos de todas estas, ustedes tienen que pensar siempre en estas tres cosas. La pregunta del examen va a quedar con estas tres cosas. Les estoy diciendo, ¿ya? En el examen puede ser selección múltiple nuevamente, ¿ya? Porque ahí es la única vez que nadie, o sea, ahí no hay por dónde se quejen, digamos, ¿no? El que responde bien está bien, y si alguna pregunta está mal formulada, yo la puedo anular como lo hemos hecho la anterior vez. Clínica, laboratorio, imagen de rutina. Por ejemplo, un paciente, un preoperatorio, ¿cuál sería un estudio de rutina? Ya me dijo la radiografía. ¿Cuál otro estudio sería rutina? Electrocardiograma, bien. Otro estudio de rutina sería una cirugía de abdomen. Ecografía abdominal, estudio de rutina. ¿A todos los que le hacen una ecografía abdominal? Sí, a todos. En este tiempo, a todos. ¿Pero le preguntan la tomografía a todos los pacientes? No. Aquellos pacientes que yo tenga duda diagnóstica, sí les voy a pedir.
¿Qué más sería el otro acápite que me falta importante acá? Las interconsultas. ¿Se debe hacer interconsultas con otros especialistas antes de operar a un paciente? Sí. ¿Por qué son importantes las interconsultas? Alguien dígame lo más básico de una interconsulta. ¿Por qué es lo más básico? ¿Perdón? ¿Por qué? Porque tiene que ver la función cardíaca. ¿Pero por qué el cardiólogo es importante? Para que el corazón resista la cirugía. Para que el corazón resista la Para cirugía. que él vea que todo está bien. Para que él vea que todo está bien. O no hay una enfermedad cardíaca, ¿no? O una enfermedad que desequilibra al paciente. ¿Sí? El cardiólogo es importante. ¿Cuál es el otro médico importante? El neumólogo. Neumólogo. No en todos los casos, ¿no? En casos de enfermedades pulmonares sí me pienso que con neumólogo. Un paciente asmático, por ejemplo. Lo tengo que mandar al neumólogo antes de operar. ¿Quién es otro médico importante? Internet. Básico. Interconsulta. Internet. Tienen que acordarse de los otros procedimientos. Cuando yo estoy en un quirófano, ¿estoy solito? Correcto, el anestesio. Fíjense que es una forma sencilla de pensar y darse cuenta cómo tengo que yo pensar para relacionar. Cuando yo veo a un paciente antes de una cirugía, yo debo hacer siempre un examen físico completo del paciente. Hasta el día de hoy se siguen cometiendo errores en los hospitales y yo les digo porque a mí me cuentan algunas veces estudiantes de medicina que ahora son médicos, inclusive estudiantes de medicina que han estado acá ya son residentes, ¿no? Por ejemplo, había un paciente que estaban operando en un hospital, iban a operar en un hospital programada la cirugía y le iban a operar de la vesícula, pero nadie le examinó el abdomen y el ya estaba por entrar a su cirugía de vesícula. Y alguien le revisa el abdomen y encuentra que también tenía una hernia umbilical. ¿Será importante esto? ¿Será importante la clínica entonces? ¿Será que el paciente puede modificar de un día a otro? Por supuesto que sí. Por eso que nosotros siempre debemos valorar y revalorar al paciente. En la reevaluación de los pacientes, la noche antes de la cirugía puede cambiar todo. Por ejemplo, todavía hay una cirugía que tenía que hacer, una cirugía laparoscópica, ¿no? Y íbamos a operar con un colega y me llama, me dice, doctor, la paciente está con tos. El anestesiólogo suspendió la cirugía. Si una cirugía programada, ¿está bien que la suspenda? Por supuesto que sí. El anestesiólogo es una parte fundamental que valora al paciente porque él va a ser el que va a dar la anestesia y él es el que va a decidir, o yo decido la anestesia. ¿Quién decide la anestesia? El anestesiólogo. Muy bien, entonces él va a decir qué tipo de anestesia va a hacer. Por eso es importante hacer las interconsultas con estos dos especialistas importantes. Uno que maneja el corazón y otro que va a manejar la anestesia. Pero nadie me dijo hasta ahora por qué son importantes estos médicos. ¿Por qué es importante el médico cardiólogo? ¿Por qué es importante el médico cirujano? ¿Y por qué es importante el anestesiólogo? Estas son las tres personas que pueden ser partícipes, pero también pueden haber otros especialistas, evidentemente. Si hablo de una cirugía de alto riesgo, por ejemplo, ¿será bueno que esté el anestesiólogo en quirófano? Perdón, el cardiólogo en quirófano todo el tiempo. ¿Y será bueno que esté el terapista también en quirófano todo el tiempo? Hay cirugías de alto riesgo que sí van a requerir de otros especialistas más. Entonces, una cirugía de un paciente esté estable, por eso tenemos la expresión de Goldman, ¿no? Goldman bajo, va a necesitar que esté solamente el cirujano, el anestesiólogo en la cirugía y algunas veces el cardiólogo. ¿Pero por qué es importante el cardiólogo? ¿Quién sabe más del corazón que un cardiólogo? El cardiólogo es el especialista, ¿no es cierto? ¿Y por qué es importante? Aparte que tiene la aptitud del conocimiento, ¿por qué es otra cosa importante? ¿Yo puedo diagnosticar enfermedades del corazón como cirujano? Puedo diagnosticar, pero ¿soy el experto? Ahora, cuando hablamos del experto, hablamos que si se le muere al cardiólogo un paciente por una arritmia, digamos que el cardiólogo hizo todo lo que pudo bien y se murió. Pero digamos que no había cardiólogo y el anestesiólogo hizo todo lo que pudo y se murió. ¿Qué va a decir la familia? ¿Va a ser problema? Sí, porque no estaba el experto. ¿Será que el cardiólogo puede hacer la cirugía de un paciente? No, pues no tiene las habilidades ni las competencias de un cirujano. ¿No?
un cirujano cardiológico, tienen ciertos conocimientos más, pero igual ellos necesitan de un cardiólogo que esté en la cirugía, ¿ya? El anestesiólogo, ¿será importante? ¿Por qué? Porque es el experto en anestesia. Cuando yo trabajé en provincia, en Guarayo, y estoy hablando del 2000 por ahí, más o menos, como salí cirujano, en Guarayo, en el hospital de Guarayo, no había anestesiólogo. ¿Quién hacía la anestesia? El cirujano. ¿El cirujano sabía hacer anestesia? Bueno, yo sabía hacer anestesia. Pero, ¿es lo correcto en este tiempo? O sea, pero en una guerra, ¿puedo hacer otra cosa? Obvio que puedo hacer, digamos, ¿no? Tengo que hacerlo. Situaciones de emergencia, si un paciente necesita intubación, no soy anestesiólogo, no puede tener que intubarlo, ¿no? O sea, hay competencias que son de emergencia y hay que saberlas hacer. Entonces yo, cuando fui médico, trabajé como cirujano en Guarayo, en San Matías, tuve que hacer yo la anestesia. A Dios gracias, nunca se me complicó un paciente. Sin embargo, cuando yo me estaba viviendo allá, leía en San Matías, le dije, no hagan ustedes anestesia, porque el que hacía anestesia ahí era un médico pediatra que hacía las dos cosas, pediatra y anestesiólogo, y su anestesia nunca le asuntaba. La peri nunca la hacía bien, ¿no? Pero bueno, ¿qué complicación pasó una vez? Entró con una paciente embarazada, la ginecóloga muy buena ginecóloga, el anestesiólogo, que no era anestesiólogo, el pediatra, pone una anestesia peridural, una anestesia raquídea, pero se hace peridural y se va hasta la cabeza. Agarraron al paciente, la paciente hizo paro respiratorio, no pudieron intubarla y el hospital le queda más cerca, allá al frente es Cáceres, no, pero Cáceres no está tan cerca, tampoco está a cierto, una hora creo de distancia. El anestesiólogo le dijo a la cirujana, doctora, saque el bebé. La cirujana dijo, si no está el paciente bien, yo no lo voy a sacar al bebé. ¿Qué creen que pasó? Fallecieron los dos. Madre e hijo. Pudiera haber muerto probablemente la madre, inclusive con un médico competente, se salvaban los dos, ¿no es cierto? ¿O no? Ahora, vean ustedes la importancia de estar capacitado. ¿O no es importante? Pero yo escucho médicos que no tienen trabajo, que aquí, que allá, no sé qué, o sea, ¿verdad? No tienen pacientes muchos médicos. Sin embargo, otros médicos tienen que agarrar y decirle, ¿sabe qué? No tengo tiempo. Pero nosotros queremos que traiga acá, no tengo tiempo. Pero nosotros queremos que tampoco tengo tiempo, o sea, sin embargo, algunos no tienen tiempo para trabajar más porque ya trabajan en todos los lugares y otros no tienen trabajo. ¿Por qué pasa esto? Porque yo, como un empresario, como una empresa, clínica, lo que ustedes quieran, como otro médico, ¿qué es lo que me interesa más del profesional? O me interesa que sea simpático, ¿no? Choquito, o celeste, grande, musculoso. ¿Eso me interesa? No, la competencia correcta. Que el médico sepa hacer su trabajo. Si yo trabajo con un anestesiólogo, me interesa que ese anestesiólogo sea un anestesiólogo bien formado. Que obviamente con esta paciente que les comento, esta paciente se iba a salvar, sí, obviamente rápidamente la intubaban a la paciente, ¿no? La asistía el médico, ventilándola inclusive con un ambú y con un tubo, esta paciente se salvaba. Y obviamente la cirujana decidía operarlo al paciente. Inclusive, la cirujana, pese a que hubo, digamos, de repente iba a ver la muerte del paciente, ella pudo haber sacado al bebé. De hecho, está indicado sacar al bebé en caso de paro respiratorio de la madre, inclusive sin anestesia, sin nada. Inclusive, si una embarazada se me muere acá, yo le hago reanimación y no va a salir, yo se lo saco al bebé aquí abajo, digamos, ¿no? Ahí en el patio, donde ustedes quieran, digamos, ¿no? Y se lo saco. Que sabe hacer una incisión, por lo menos, bueno, y entrar al abdomen. Por eso que hacer una incisión, aunque pareciera una cosa muy sencilla de un médico, de un cirujano, y por eso que hablamos aquí de las cirugías básicas. Tenemos que estar preparados para ese escenario y las competencias tienen que aprenderse y tienen que aplicarse, ¿ya? Entonces, solamente un pequeño recuerdito. Ahorita vamos a hablar del postoperatorio.
Y vamos a empezar hablando de las radiografías que les envié. ¿Alguien me puede decir qué ven en esa radiografía? ¿Qué les llamó la atención? ¿Será importante que ustedes aprendan a describir una radiografía o será que el doctor hace un molestoso y les manda para que ustedes tengan trabajo extra? ¿Ah? ¿Perdón? ¿Qué hay? Cardiomegalia. Hablen nomás, ahora se pueden equivocar. Cardiomegalia. Cardiomegalia. Se ve el corazón un poco agrandado, evidentemente. ¿Qué más? Los espacios intersticiales. ¿Qué tengo que valorar en una radiografía? La silueta cardíaca sí es una radiografía PA, ¿no? Se mide para medir el índice cardiotorácico, si es grande puede tener cierto grado de cardiomegalia. Los diafragmas, siempre el derecho está más elevado que el izquierdo. Los campos pulmonares, ¿no? Aquí se ve una trama bronquial, pero que podría ser normal. Pero el paciente tiene algo que dice acá. Una línea. Será una línea. La zona. Nosotros hablamos, cuando hablamos de radiografía, de imágenes radiolúcidas y radiopacas. ¿Qué densidades ustedes tienen aquí? Una densidad ósea, una densidad líquida que hay en el músculo y una densidad aérea. Son las tres densidades básicas. Y esta densidad de acá que se ve es una densidad probablemente de algún tipo de material. Generalmente las ondas, los catéteres se pueden ver de esta forma. Pero ¿qué catéter será que pasa justamente por este lado? Vía venosa. Y le voy a decir, viene así y viene de aquí. Aquí. Sí. ¿Nadie? ¿Ah? Derivación ventrículo peritoneal. ¿Esto para qué se coloca? Drenar el ventrículo. Para los niños que tienen hidrocefalia se les coloca para descomprimir el líquido cefalorraquídeo que entra al peritoneo. Fíjense que los detalles son importantes, ¿o no? Cuando ustedes hacen un examen físico a un paciente, ese detalle también es muy importante de valorar. Vamos a ver si siguieron ¿Cómo se da cuenta que diagnosticando acá los otros pacientes. Porque Acá le mandé otro paciente del hospital que interviene quirúrgicamente el día lunes y le mandé una fotografía. ¿Qué catéter es el de acá? ¿Oh? ¿Lo hicieron una tarea? Cuando yo les digo describan, ustedes tienen que describir todo. ¿Será importante la descripción del médico? Sí. Yo tengo que describir completamente una persona. Digamos, por ejemplo, si voy a describir una persona, cabello, ¿no? ¿Cómo está? Las escleras, ¿cómo está? La conjuntiva, ¿cómo está? La lengua, los labios, las manos. Y también puedo yo inclusive ver la respiración de un paciente. De hecho, yo muchas veces cuando estoy en el hospital y hago visita, veo un paciente y a veces me está presentando, no, está bien ese paciente, yo lo veo, no está bien, mide la frecuencia, la saturación, y le mide y está saturando bajo. ¿Y por qué me doy cuenta yo de eso? No está cianótico el paciente. Simplemente veo que respira rápido. Y una respiración rápida siempre va a tener algo de base. Algo que nunca va a cambiar en un paciente y que no se evalúa porque el médico no lo ve. Es la respiración. Uno tiene que evaluar la respiración de una persona. Por ejemplo, acá ustedes pueden ver una herida. Un paciente que se ha operado de una gastrostomía. Esa es una sonda de gastrostomía. Y esto que ustedes ven acá es una dehiscencia de sutura. O sea, cuando cerramos la pared, ¿qué músculo cerramos? ¿O qué apóndrosis cerramos acá? ¿Ah? Recto anterior. Bien. Entonces, justamente tenemos la línea alba y cerramos la. Entonces, aquí está abierta la apóndrosis. Solamente está la piel. En la parte de arriba se puede ver el hígado y en la parte de abajo los intestinos. Entonces, este paciente está eviscerado. Si le pusieron ese diagnóstico, es el diagnóstico acertado. Aquí tienen el catéter, que tiene 3 lúmenes, uno para inflar un balón, un sistema de sujeción acá abajo y otro. Aquí está el video que ya lo vieron, creo. Lo vieron, ahí está el hígado, este es el hígado. Y entra acá el intestino. ¿Quién es el que tiene que darse cuenta de esta evisceración? Es un paciente posoperado.
¿Quién es el que ve, cura a los pacientes en el hospital? ¿No? El enfermero. No. El interno. ¿Quiénes van a ser los internos del futuro? Ustedes. Por eso les muestro esa fotografía, para que ustedes tienen que dar la voz de alerta. El interno, el buen interno va a dar una voz de alerta. El mal interno obviamente va a estar mirando su agenda, no sé, celular, Netflix, cualquier cosa que no le va a ser útil en la vida. Entonces, acá está la sonda. Este es un medio de fijación, es una sonda, un catéter de sonda siliconado, como ustedes lo ven. Estas dos vías son para alimentar al paciente, esta vía de acá es para inflar este balón y este es un medio de sujeción en la parte superior. Esto se da para el paciente que no puede comer. Esto también le damos, también colocamos a los niños llaman botón, fíjense, este es el botón gástrico. ¿Por qué es importante el postoperatorio? Aquí en esta fotografía, ¿qué les llama la atención a ustedes? ¿Qué les llama a mí la atención en esta imagen? ¿Ah? Aquí. ¿No ven? ¿Qué será esto? Mira, tiene sal. Un drenaje de tórax. Bien. Y este drenaje de tórax probablemente va a haber un débito, una salida de un líquido que puede ser rojo, claro, café, verde, ustedes tienen. Acá tengo yo una paciente. ¿Cómo se ve esta paciente en la misma acá? ¿Ah? Pálida, ¿cierto? ¿Sería importante valorar adecuadamente a los pacientes? Sí. ¿Cómo veo esta herida acá? Tiene signos de infección. ¿Cuáles son los signos de infección? La tetrada de Celso, calor, rubor, ¿cierto? Dolor que abre la herida, el paciente puede tener fiebre. Acá, ¿qué veo en esta herida acá? Un hematoma que probablemente se puede infectar. Por eso es importante valorar. ¿Y el médico tiene que valorar hacia el paciente? ¿O no? En un postoperatorio yo debo hacer una evaluación completa del paciente o no. Digamos que es un postoperatorio que se operó un paciente de la vesícula biliar. Sería importante evaluar desde acá hasta o no. ¿Por qué? Para descartar cosas. Correcto. Yo siempre debo hacer mi evaluación del paciente completa. ¿Ya? Cuando yo voy a ver mi paciente tengo que evaluarlo completamente. Algo que es importante y que yo siempre hago cuando opero un paciente, por ejemplo, la vesícula biliar, ¿no? Lo primero que hago es le digo, ¿cómo está? Y le digo a los ojos, digamos. Y la paciente me dice, doctor, aquí me operó. Yo le digo, prendo la luz. Doctor, aquí me operó. No aquí. ¿Yo por qué le miro a los ojos al paciente? ¿Qué busco? ¿Perdón? Ictericia. Busco la ictericia. ¿Qué cosa yo? La vena del alma. Es verdad. Es verdad. Entonces, cuando veo las escleras, si están ictéricas, ya puedo sospechar de una obstrucción de la áurea, una lesión biliar. También si veo la conjuntiva, puedo sospechar una anemia. Entonces es importante valorar esto en los pacientes. Y el examen clínico siempre tiene que ser general, ¿no? Pero si el paciente me dice, estoy bien, doctor, ¿será que yo tengo que evaluarlo igual? Sí. De hecho, hace unas 2 semanas, unas 2 semanas, había un paciente allá que estábamos viendo con los de 4º año. Nosotros agarramos pacientes al azar, así, nos vamos por la sala y tal, y llegamos pacientes ahí, ¿no? ¿Cómo están? Bien, doctor, nos operamos, ¿de qué tratamos? Nos vamos a echar al paciente, nos cuenta su historia. ¿Y cómo te dices? Bien, doctor, bien. ¿Será que puedo ver tu herida? Puede, doctor. Vemos la herida y esta parte acá estaba más abultada que la de acá. Y ya, lo primero que me llamó la atención, digamos. Al verlo el paciente en la fascia, se lo veía pálido. ¿Le podemos tomar los signos vitales? Sí, doctor, me pueden tomar. Los alumnos le tomaron los signos vitales y uno de los signos vitales estaba alterado. Tenía una frecuencia cardíaca de 100 por minuto. El paciente estaba echado en reposo, digamos. Ahí nos contaba todo. ¿Será que es normal 100 por minuto de un paciente que está echado?
Probablemente tiene que ser 70, 80 probablemente, pero una persona que camina, ¿no? Que corre, puede subir hasta 120 inclusive, ¿no? El esfuerzo va a hacer que suba más. Entonces, este paciente, yo lo miré y le dije, a vos hay momentos drenajes, unos drenajes ahí, no tanto de drenajes. Inclusive le hablé a su cirujano. Le dije, este paciente yo creo que vas a tener que operarlo de nuevo. No creo, doctor. Los drenajes, vamos a lavar los drenajes. Empezaron a salir. Lo que tenía acá en la bola eran unos coágulos que tenía. Así, por lo menos unos 500 ml de coágulos. ¿Al paciente le dolía? No. ¿El paciente sentía bien? Sí. El cirujano lo evaluó, su cirujano, y dijo, no, lo vamos a dar, lo lavaron. 2 veces, 3 días más, no mejoró el paciente, empezó a hacer fiebre, decidieron entrar al quirófano y obviamente se habían infectado la pared del paciente. ¿Sería importante la evaluación adecuada de un paciente? Y aquí me voy a lo primero que les dije. ¿Por qué es importante la evaluación de un cardiólogo, de un anestesiólogo, del cirujano? Porque son los expertos en el área. Y estos expertos saben la indicación, la contraindicación y la complicación. ¿Por qué un cirujano sabe tanto de la cirugía? ¿Por qué un cirujano, si está obviamente en ejercicio? Porque si yo soy un cirujano que ya no estoy en ejercicio, probablemente, y esto tienen que también grabárselo ustedes en su cabecita, aunque parezca triste, cuando ustedes no practican algo, ustedes se olvidan. Por ejemplo, la sutura que ustedes están aprendiendo ahora y los nudos que han aprendido ahora, yo creo que difícilmente se van a olvidar en la vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están en la práctica constante. Y han hecho una práctica, por ejemplo, los nudos. Yo sé que hay gente que está sangrado de los deditos, digamos, y ya sabe lo que puede pasar, ¿no? Y ahora que está haciendo la sutura, a uno le duele la manito o no le duele. Le va a salir un callito por acá. Ya salió ya. O está creciendo. Entonces, fíjense la importancia de la práctica. Entonces, el ejercicio de la medicina tiene que ser constante, ¿ya? En medicina no existen los años sabáticos. No existen, esos son burreras. Serán para otras carreras, no sé. El médico que sea 3 años sabáticos se olvida de la medicina completamente, inclusive la especialidad que hizo, por mucho tiempo que haya estado en esa especialidad. Y otro gran problema con la medicina es que la medicina es totalmente, todo el tiempo está cambiando y aparecen nuevas técnicas, nuevos tratamientos, y por eso que yo tengo que estar al día, ¿no es cierto? Y también hay otra cosita importante. ¿Será lo mismo haber estado en la guerra, que estar en la guerra? Un soldado que no está en combate, ahí hay otras cosas, otro tipo de actitudes que tiene que desarrollar la persona, porque yo me puedo quebrar fácilmente ante muchas cosas, por ejemplo, que veo en el hospital. A veces muchos pacientes, no poder solucionar el problema de los pacientes. El otro día una señora, por ejemplo, de este paciente que les muestro que hace cosas, me dijo, doctor, no quiero que lo operen a mi hijo. Su hijo tenía un plastrón apendicular. ¿Por qué, señora, no quiere que lo operen? Porque necesito 1000 bolivianos para comprar la receta y no tengo. Yo le dije, señora, si usted no se opera a su hijo se va a morir. No importa, igual no lo voy a llevar. Yo le dije, no se lo puede llevar. Tenemos visitadora social acá, vamos a hablar de visitadora social, y la visitadora social va a hablar a asesoría legal. Y la asesoría legal, que son los abogados, va a hacer una denuncia a la PTJ y a usted la van a meter presa. Porque usted está llevando a un paciente que necesita cirugía del hospital a su casa, sí, pero yo no tengo plata. Bueno, busque lo que pueda, le vamos a buscar aquí lo que podamos y le vamos a ayudar a operarlo a su paciente. Pero frente a esta disyuntiva, uno tiene que, muchas veces, y me gustaría decirle que es un solo caso. Tenía 20 casos ahí en la emergencia. Y todos los casos complejos, ¿no? Entonces, esa es la vida del médico. Yo sé que muchos médicos no aguantarían una emergencia como la que nosotros hacemos constantemente en el hospital. Por eso que todos somos diferentes. Tenemos algunas capacidades, como el cirujano de emergencia, como
como el cirujano de consulta, como el cardiólogo, como el anestesiólogo, ¿no? Inclusive hasta para ser docente uno tiene que tener ciertas cualidades que no la tiene cualquier persona, que sí puede tener conocimiento, pero tiene que saber cómo transmitir este conocimiento, y creo que cada vez más difícil transmitirlo, porque los receptores parece que no llega, digamos, el mensaje. Entonces, pero hay que buscar estrategias, ¿no? Así como cuando llego al hospital y a veces me da ganas de agarrar y renuncio, nos vemos, me voy a mi año sabático de por vida, y chao. Pero es que hay veces que te da ganas, digamos, pero para que te tiene que gustar lo que estás haciendo. Entonces, a eso que te gusta se llama ¿qué? ¿Qué? Pasión. Porque si no tenés pasión por lo que haces, no lo hagas. Estás en el lugar equivocado. Entonces, cuando hablamos de dejar las cosas, por ejemplo, un médico que le gusta sanar a estos pacientes, porque ya se operó, está bien ahora. No. Otro paciente, por ejemplo, que operé ayer, que tenía una infección, ¿no? Acá, en la boca, y los viejos estaban que si lo operaban, no lo operaban, estaban en shock séptico. En el hospital, lamentablemente, el cirujano de tórax que está de vacaciones, y me habló mi jefe y me dijo, por favor, ¿será que usted puede venir a operarlo? Porque ni uno de mis cirujanos acá opera, abre tórax. Y yo le dije, con todo gusto, voy a ir. No por mi jefe, en realidad voy a ir por la paciente, digamos. Porque una paciente que estaba ya en terapia intensiva con una infección que no drenaban adecuadamente. Veo la tomo y lo primero que pensé, esto no hay que abrir tórax, hay que abrir solamente acá en la región cervical. Justamente ayer ya estaba por entrar, ¿no? Y de pronto, bueno, se presentaron varias cosas. Yo llegué, salí de acá de la universidad, me fui allá al hospital, en un horario que no es mi horario, pero fui porque me lo pidieron. Y llego a quirófano y había metido otro paciente. Tuve que esperar hasta las 4 de la tarde para que entre el otro paciente. Y tuve que esperar esas 3 horas ahí dentro del quirófano. Y bueno, ya cuando estaba por entrar el paciente, viene la licenciada y me dice, doctor, la familia no quiere que entre el paciente a quirófano. Dice que le habla a otro médico, que se va a morir y por qué va a entrar. A ver los familiares, yo ni los conocía. Y ni los familiares, 3 hijos ahí, que estaban ahí, la señora era una paciente diabética, 70 y tantos años, con esa infección, está en shock séptico. Viene el primer terapista y me dice, he hablado, está en shock séptico, que hay riesgo de muerte, riesgo de todo. Sí, hay riesgo de todo, le digo. Viene la familia y me dice, doctor, me han dicho que ella se va a morir igual, y mejor dicho, nosotros no queremos que usted... Está bien, perfecto, le digo. Solamente les explico algo básico. Sí, explíquenos, no dicen. La paciente que tiene una infección se sana por 2 cosas. La primera son los antibióticos y la segunda es la cirugía. Y ella, pese a que le han hecho una cirugía, la infección ha avanzado en los tejidos y esa infección tengo que ir a sacar. De repente tengo que abrir el tórax más, le digo. Pero yo voy a entrar por acá arriba para valorar y ver. Pero si ustedes no quieren que se opere, están en todo su derecho. Sí, yo no quiero, yo doy una hija. No, yo no quiero, ya la verdad que se vaya, nomás descansa. Aparte le van a abrir y va a quedar con su cara fea, que no sé qué. Y el otro hijo hablaba no sé con quién, parece que un médico. Y bueno, yo le dije, bueno, yo estaba feliz ya con mi mochila por agarrar y irme. Cumplí. Y cuando, doctor, un ratito, me dicen, sí, le digo, no. Queremos que lo opere, por favor, ya haga lo posible por nuestra mamá. Bueno, pásela. Entramos a quirófano, hicimos el drenaje, no tuve que entrar a tórax porque la infección solamente tenía varios accesos, estaba mal drenada la paciente. Abrí y todo estaba acá, no lavé todo, quedó todo limpio. La paciente no es establecida en quirófano, estuvo bien, pasó terapia nuevamente. Y bueno, los familiares después me agradecen, ¿no? Gracias, doctor. Le mostré la foto, ¿no? Como salía puja al comienzo y después de los lavados que le hicimos ya no salía. Le dejé un catéter para hacer lavado continuo. Ahorita le están haciendo los lavados, parece que no entra quirófano, le van a ir haciendo lavado. Y probablemente esta paciente vaya a salir de su cuadro infeccioso, ¿no? Y de repente esa es la gratificación que tiene un médico, ¿no? De poder ayudar a alguien. Eso no tiene un valor. Y para eso también ustedes acá, para aprender. Y cuando ustedes tengan estos retos, porque para mí es un reto, digamos, ¿no?
Alguien por acá cuando yo bajaba ayer a carrera me dice, doctor, me dice, ¿dónde estás de ir? Al hospital, le digo, ¿no? ¿Por qué está yendo al hospital? Es que mi jefe me habló y quiere coger un paciente, le digo, ¿no? Entonces, la doctora me dice, ¿no? Como forma de broma, usted sigue siendo lacayo allá del hospital japonés, me dice, ¿no? O sea, no soy lacayo, le dije, lo que hago es por el paciente, o sea, esto que voy a hacer es por un paciente que ni conozco. Pero justamente el médico tiene que pensar eso, porque eso es lo más básico de ser médico, hacer las cosas por la gente. ¿Me van a pagar por eso a mí? Más bien perdí, porque en realidad ese tiempo que estuve en el hospital hasta las 6:30 de la noche, supe que suspendí una clase en la Gabriel, ¿no? Si tenía una cirugía tenía que haberla suspendido, o sea, pero yo tengo también mi recompensa. Y todo lo que ustedes hagan en realidad, con honestidad, con valores y con principios, siempre va a tener un valor, siempre va a haber un valor. Por ejemplo, mucha gente cuando es médico y sale, no quieren trabajar sin un sueldo. Yo trabajé mucho tiempo en el hospital japonés sin sueldo, pero ¿qué gané? Experiencia. ¿Qué gané ayer con ese paciente? Experiencia también, ¿o no? No, pero yo tuve 1000 casos de esto. Bueno, 1001 tengo más experiencia, pues, ¿o no? ¿O no tienen más experiencia? Cuando yo les doy una tarea a ustedes que hagan, y ustedes hacen esa tarea 2 veces, 3 veces, 4 veces, ¿qué van a tener? Mucha más experiencia. Pero la experiencia no es solamente entrar al quirófano, inclusive hablar con la familia, ponerse ahí con la familia, que te aparezcan ahí un bollo, ¿no? O te aparezcan unos 20, y que se te muera el paciente, y que después te digan, no, usted doctor, que no sé qué. Porque hay gente que uno tiene que saber manejar también a las personas, ¿o no? Tengo que saber la psicología. ¿Y cómo voy a aprender todo eso si yo no estoy en ese campo de batalla? O sea, por eso es importante la experiencia. Y un consejo también que les doy ahora que estamos en esto, es que ustedes siempre, aparte, porque ya están yendo a los hospitales, cuando elijan hacer su internado, que es una parte fundamental de la medicina, yo creo que una piedra angular, vayan a hacer cuando tengan pacientes, digamos. No vayan a donde los traten bonitos, digamos, ¿no? Donde vayan a, creo que hay unos lugares donde hacen hasta comparsa, creo, para saltar en carnaval, creo, no sé qué, tienen horarios así, una belleza, digamos. Porque ustedes tienen que prepararse en el internado para lo que va a ser la residencia, ¿no? Justamente el otro día charlaba con una estudiante que es médico hace unos 2 años y que ella ya venció el examen en Brasil, el examen teórico, y me contaba otras compañeras, me decía que una compañera había entrado de residente al hospital Bajío, creo, residente de ginecología. ¿Y saben qué me contó ella? Me dijo, entró tal, me dijo, pero yo la conozco a ella, me dijo. Y aunque a ustedes les duela esto, a mí me lo dijeron también alguna vez. Ella dijo, esta chica era muy hijita de mamá y de papá. Y yo sabía que ella no iba a aguantar la residencia, porque su internado lo hizo en tal lugar, no había sido el lugar para que no digan. Estoy discriminando los lugares acá. ¿Y qué creen? Ella renunció el primer mes. El primer mes la doctora renunció, ¿no? Entonces, ¿será importante estar preparado para esto? Sí. Y para estar preparado yo tengo que estar siempre teniendo conocimiento y teniendo experiencia, que tienen que estar todo el tiempo. Muy bien. Entonces, acá vamos a ver un caso de una paciente que llega de ProSalud, una paciente mayor de edad, fíjense ustedes. Es una paciente mayor porque ustedes pueden ver el hueso que está completamente disminuido. Acá tiene esto que no es normal, es un nivel hidroaéreo que ustedes quieren, y por la otra parte no tiene gas en el intestino. Entonces estamos hablando frente a un paciente con una obstrucción. Luego acá podemos ver la radiografía, donde podemos valorar un botón aórtico prominente, ¿no? Y podemos valorar también un diafragma que está aplanado. Normalmente el diafragma no es aplanado, lo que es cóncavo. Y este diafragma está al mismo nivel que este diafragma. Este es un signo indirecto de aumento de la presión intraabdominal. Luego voy a ver una tomografía, ¿no? Donde yo en esta tomografía puedo valorar que el paciente, aquí está el hígado. Ustedes pueden ver el hígado acá, ¿no?
Fíjense, el hígado y aquí está líquido, ¿no? Abundante líquido que tiene la paciente en el abdomen. Probablemente estamos frente a una perforación intestinal que tenga esta paciente. Entonces, ya con todos estos estudios, frente a la duda, decidimos intervenir quirúrgicamente a la paciente. Esta paciente puede ser también una paciente postoperatorio. Y aquí podemos valorar lo importante que le decíamos al comienzo, ¿no? El anestesiólogo. Acá estamos ventilando al paciente y acá estamos por empezar a abrir lo que es el abdomen. Aquí podemos valorar, fíjense ustedes, abrimos, hacemos una laparotomía, ¿no? Empezamos a aspirar y ¿qué sale? Un líquido cero hemático, ¿no? Y ya esta es la primera sospecha de que hay una peritonitis en la cavidad abdominal, ¿no? Ahí vamos a abrir más el abdomen y podemos valorar acá lo que sospechábamos en la clínica, ¿no? Unos intestinos que están completamente necrosados, una brida, fíjense, esta es la brida, ¿no? Esta es una hernia interna. Va haciendo esto, va haciendo estrangulamiento del asa intestinal y ese asa intestinal, como lo ven ustedes, está necrosado y esta está buena. Entonces, un procedimiento quirúrgico como el mismo principio básico de la paciente que les digo que operamos el cuello, estaba el absceso mal, tenía fascitis. Este tejido necrótico es el que va a matar a la paciente. ¿Será que yo tengo que dejar este tejido necrótico dentro del paciente? ¿Y será que yo tengo que dejar el tejido necrótico que tenía la paciente acá en el cuello? No. Principio básico, sacar todo el tejido necrótico. ¿Y si le saco un pedacito nomás y después otro y otro más? No. Se saca todo. Si usted no es agresivo con la cirugía, al extraer todo el material necrótico, las toxinas que se producen acá van a circular por todo y la paciente está con shock séptico porque tiene un foco séptico dentro del abdomen en este caso, y en el caso del cuello, un foco séptico en la región del cuello por un absceso dentario mal drenado, que le duele al cirujano que fue primero. Acá tenemos que la paciente aparte tenía una enfermedad diverticular y así como yo hago un examen físico de un paciente buscando otras enfermedades, también hago un examen físico del intestino. Aquí puedo ver una enfermedad diverticular, que es los divertículos que salen en el borde mesentérico. Identificamos el área que tenga buena, ¿no? Fíjense ustedes el área que está obstruida y el área que no está obstruida. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia del diámetro? Sí, ¿no? Bastante grande. Entonces, hicimos una resección y aquí vamos a hacer una anastomosis término terminal. Y aquí vamos a hacer el peso, fin de la cirugía, la paciente para terapia intensiva, siempre damos un drenaje popular para que nos avisen. Acá hay un video de una paciente que se complica, esta es una niña que está hablando de su mamá y que su mamá la operaron en un hospital, en una clínica y que necesitan recursos, ya la vamos operando como 5 o 7 veces. Y bueno, lamentablemente cuando hacemos malos procedimientos quirúrgicos los pacientes van a derivar en complicaciones postoperatorias que pueden llevar a que quede mucho tiempo en el hospital, o sea, muy trágico para el paciente. Esto después lo van a ver ustedes. El escenario más grave de un cirujano cuando opera abdomen es un paciente que tenga fístulas enteroatmosféricas, ¿no? Y justamente ahora tenemos un sistema que se llama VAC, que es una esponja que colocamos y un drenaje, que esto, por ejemplo, en 2011, nosotros tuvimos un caso acá, empezamos con los primeros casos en 2011, y yo ya sabía esta técnica porque la había visto en un congreso en Argentina, y ya lo usaban en Argentina esto para estos pacientes, porque estos pacientes normalmente con estas fístulas, el contenido salía al abdomen y el paciente se moría. Cuando yo quise hacer esto, todos los cirujanos del hospital japonés se opusieron a que yo lo haga. Todos dijeron, se necesita una máquina especial, se necesita esto. Yo dije, se puede hacer. Y lo empecé a hacer. Y hoy en día ya se hace constantemente en mi hospital, en los pacientes, pero al comienzo todos eran en contra, porque decían no, que se necesita una máquina especial para la absorción, y no, necesitamos la máquina, no el VAC que tenemos en la pared. Gracias a esto también salvamos una cantidad de pacientes innumerables, tanto en el hospital como en otros lugares. Obviamente que no solamente es hacer la aspiración es para evitar la infección, que se queme la piel constantemente, pero hay otra etapa donde tenés que hacer la reconstrucción del paciente, y estas son de los escenarios más severos, y lo que tenía esa paciente que comenta la hija es más o menos algo parecido a esto. Entonces al final se queda con una bolsita de otomía y al cabo de un cierto tiempo se lo
interviene quirúrgicamente al paciente. Obviamente no cualquiera interviene en estos pacientes, no cualquiera, tiene que ser un cirujano que tenga experiencia en el manejo de sus pacientes. Entonces, ¿cuál es el concepto del postoperatorio? Es el tiempo después del acto quirúrgico y tiene unos límites. El postoperatorio inmediato es aquel que comprende las primeras 72 horas. Luego tenemos el postoperatorio inmediato que viene después de las 72 horas hasta cuando el paciente vaya a la primera consulta, pero esto va a depender de cada patología. Por ejemplo, en un paciente que se opera de la vesícula biliar, un paciente con cirugía laparoscópica, uno lo opera, se va el mismo día a su casa, viene a su consulta a los 3 días a la consulta, valoro las heridas y de repente a la siguiente semana retiro los puntos y nos vemos. Sin embargo, ese mismo paciente puede tener una infección en el ombligo, ya es una infección de pared, de sitio quirúrgico, y puede ser que esté infectado, se herne, se vende, puede pasar muchas cosas. Y tengo que seguir valorándolo durante un tiempo más prolongado, a veces inclusive hasta un mes. ¿Hasta qué tiempo pueden aparecer las infecciones en pared abdominal? Los conceptos antiguos eran hasta un año, pero revisando nueva bibliografía dice que hasta 90 días. 90 días yo puedo tener infecciones de pared, ¿no? De eso yo he tenido algunos casos que después de 3 meses el paciente aparece con una infección de la herida quirúrgica. Raro, rarísimo, pero muy raras veces ocurre, digamos. Entonces, los cuidados del postoperatorio pueden ser estables o normales, y esto va a depender de los sistemas que el paciente tenga que estén alterados. Es importante que yo haga una vigilancia adecuada del paciente. Cuando yo digo vigilancia es que yo valore al paciente tanto clínicamente, laboratorialmente y manológicamente, si es que así lo necesita. ¿Qué es lo que debo valorar? Frecuencia cardíaca, presión arterial, frecuencia respiratoria, temperatura, presión venosa, cada 30 minutos, dependiendo si el paciente tiene una vía central o tiene, o dependiendo también de la gravedad del paciente. La posición del enfermo es importante, ¿no? Cuando sale de la cirugía, ¿no? Existen pacientes que, por ejemplo, los ponemos en decúbito dorsal todo el tiempo, los pacientes que se han operado de una anestesia raquídea, o un paciente que sale de una cirugía de una peritonitis y lo pusimos semisentado, que es la famosa posición semipobre. Tenemos también los pacientes que van a salir y necesitan oxígeno, le ponemos un catéter en la nariz durante un periodo de tiempo, pero tenemos que valorar al paciente durante este tiempo. Todos los pacientes que salen de cirugía primero pasan a una sala de recuperación, que es la sala, puede ser en anestesia o puede ser en terapia intensiva, 2 o 3 horas para que despierten de la anestesia, pero igual deben que seguir siendo monitorizados en la sala, dependiendo de la gravedad del paciente. La disposición de la vía oral va a depender, generalmente el ayuno se indica entre 6 a 8 horas después de la cirugía y se puede dar líquidos claros al paciente, dependiendo de qué tipo de cirugía sea, o a veces líquidos congelados, dependiendo de qué tipo de cirugía. Hay muchos casos donde el paciente, ¿no?, va a iniciar algún tipo de dieta en el postoperatorio inmediato. En general se recomienda probar la tolerancia de la vía oral con líquidos claros. 6 a 8 horas después dar dieta blanda, y esto va a depender mucho del tipo de cirugía que ha hecho el paciente, ¿no? La dieta blanda tiene que ser aproximadamente 2.000 calorías, la dieta prediabética 2.500 calorías. ¿Cómo se calculan las calorías de un paciente? Usted multiplica por 30. Si la persona pesa 70 kilos, por 30, 2.000 kilocalorías al día. Entonces ustedes más o menos pueden saber su requerimiento de acuerdo a esta pequeña multiplicación. Si el paciente tiene sondas nasogástricas, sonda Foley, tiene catéter, tiene tubos, tiene cualquier cosa dentro del abdomen, tengo que evidenciar y verificar también que es importante que yo lo evalúe. ¿Cuánto drena? ¿Qué características? El volumen, la cantidad. Por ejemplo, si un paciente sale de cirugía ahorita y veo que el problema sale 100, 200, 300 ml, en la primera hora debo entrar nuevamente a quirófano de sangrado activo. También es importante que vea las características. Si veo que sale un débito verdoso, es que el paciente está perforado probablemente, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta en el momento. ¿Cuáles son las posiciones? Ya las hemos visto. Tenemos el cúbito dorsal, posición semifolio, posición tren del lembo, ¿no?, o posición de cúbito lateral. Esto va a depender de qué tipo de cirugía se le hizo al paciente. ¿Por qué es importante registrar todo en la historia clínica? En el expediente clínico tiene que estar anotado todo, pero justamente esto es el único documento médico legal que puede revisar si un paciente tiene una complicación y fue atendido adecuadamente o inadecuadamente. En la hoja quirúrgica debe estar registrado qué diagnóstico tiene el paciente preoperatorio y transoperatorio,
¿Qué cirugía se realizó en el paciente? ¿Qué complicaciones operatorias hubieron? Si hubo una técnica que se le hizo una sutura, se hizo una anastomosis, se hizo, ¿qué se hizo? Pronóstico para la función y para la vida. Equipo quirúrgico participado. Indicaciones médicas postoperatorias, vigilancia postoperatoria, horario para toma de signos vitales, controles respiratorios y administración de oxígeno, cuidado de zona. Estas son las indicaciones médicas que debemos hacer nosotros cuando valoramos un paciente. Cuidado de la sonda, valorar sonda Foley, valorar catéteres, canalizaciones, control de líquidos. ¿Cómo hago la indicación de control de líquidos? Indico solución fisiológica al sea un 9% a 40 gotas por minuto, a 60 gotas por minuto, o hago una carga de infusión. Pero siempre la indicación va a ser para 24 horas. Cuando hago la indicación de líquidos, tengo que pensar siempre en electrolitos y en volumen. Generalmente damos solución fisiológica, pero podemos dar régimen lactato, régimen normal, dependiendo. También podemos dar calorías en dextrosa al 5 al 10%, y también damos algunos iones. El ion más importante es el potasio. También puedo pedir estudios auxiliares. El principal estudio auxiliar que pido después de que salga una cirugía es el reporte histológico de la pieza. Si saca un apéndice, una vesícula, el colon, lo que sea que se haya extraído del cuerpo, debe ir a estudio histopatológico, porque este es el diagnóstico final. También me pide laboratorio para, generalmente pido una prueba de hemoglobina, hemocrito, para ver cómo si no sangró mucho en la cirugía o tiene un sangrado oculto que no lo puedo evidenciar. Y las pruebas de gabinete que son necesarias. Generalmente los medicamentos que se usaron en quirófano, la anestesia, algunos son nefrotóxicos, hepatotóxicos, y siempre pedimos pruebas de urea, creatinina, transaminasa en el postoperatorio y también ionograma. En algunos casos especiales pedimos gasometría arterial, tanto en el postoperatorio, que es importante. La terapéutica con líquidos, para administrar, se debe administrar cristaloides, boloides, en algunos casos sangre, porque este va a depender de la cirugía, cantidad, vía y velocidad de administración, analgésico para la administración, tipo de analgésico, dosis de analgésico tiene que ser cuántos miligramos, vía endovenosa, vía subcutánea, vía intramuscular, el horario, ¿a qué horario se va a colocar? 2 veces al día, 3 veces al día, cada 8 horas, cada 6 horas, cada 4 horas, infusión continua, y la vía de administración. Los antibióticos. El paciente requiere antibióticos, generalmente en toda cirugía sí requiere antibióticos, menos en cirugías que son limpias. Solamente se hace profilaxis en ese caso, no que el antibiótico ante la cirugía. Tipo, dosis, horario y viernes. Otros medicamentos, algunos pacientes son diabéticos y requieren insulina, algunos pacientes tienen riesgo de tromboembolismo pulmonar o trombosis profunda, requieren heparina, otros requieren vitaminas, o también requieren medicamentos para el corazón como itálico o necesitan adrenalina, noradrenalina, porque los medicamentos cuando van a terapia intensiva. Cuidado general de enfermería, ayuno, dieta oral y parenteral y el aseo que tiene que hacerse al paciente. Acá podemos ver que un paciente que no pueda respirar adecuadamente puede colocarse una cánula de aire para ayudarlo a respirar adecuadamente para movilizar la lengua hacia el otro lado. Aquí tenemos un protocolo del hospital japonés, un paciente que se recuperó un acceso de psoas, donde le han hecho un drenaje. Acá está el paciente, la hora, el día, la fecha, y esto debo evaluar siempre que veo un postoperatorio, qué cirugía se le hizo al paciente, ¿no? Por ejemplo, ayer había una paciente que habíamos operado y que estábamos ahí con los alumnos del piso y de pronto a esa paciente le habían sacado unos catéteres de la región femoral, del doble lumen. Y la paciente, como una paciente que es renal, que está paralizada, empezó a sangrar, ¿no?, de la región inguinal, donde le habían extraído los catéteres y tuvieron que hacer un vendaje compresivo de cirugía vascular. Por eso es importante saber qué tipo de cirugía se le ha hecho al paciente y qué procedimiento. También acá es importante la hoja de anestesia. ¿Qué anestesia se usa? Esta es la hoja del protocolo de anestesia, donde se indica el nombre del paciente, la cirugía del paciente, acá están los signos vitales del paciente, la duración de la cirugía, los medicamentos que se utilizaron, qué tipo de anestesia se utilizó, se usó sangre, se usó líquido, cuánto líquido le dieron, todo eso está recabado acá. Esta es la parte posterior del protocolo, donde indica, por ejemplo, cómo salió el paciente de la cirugía, si despertó adecuadamente o no despertó adecuadamente, los cirujanos que tenían los pacientes de la cirugía, el ayudante y el anestesiólogo, ¿no? Y acá es un documento médico donde firma el anestesiólogo, ¿no? Aquí está el índice Corman, que es un índice cuando se hace una radioscopía, valoran las cuerdas vocales que se pueden ver. El Corman 1 se pueden ver muy bien las cuerdas, el Corman 2 se puede ver parcialmente, el Corman 3 unas cuerdas vocales muy cerradas, una epiglotis muy cerrada, y el Corman 4 prácticamente una epiglotis
bien anterior, que no se puede intubar y que es muy difícil y que a veces se requiere de un vibrolaricoscopio. Algo básico, saber tomar la presión arterial adecuadamente en un paciente, ¿no? Saber conversar con un paciente y valorar al paciente de cerca, ¿no? Darle calidad y calidez al paciente es muy importante. Posición de 5, de 3 de posición de foco. También tenemos acá que pedir en los laboratorios estudios histológicos. Todo paciente que se opera, por ejemplo, que ustedes ponen un apéndice, tiene que ir a estudios histopatológicos. Todo paciente se le hace pruebas de laboratorio durante la cirugía, algunos inclusive hasta gasometría. Algunos pacientes le van a pedir una placa radiológica en el postoperatorio del tórax, una tomografía o electrocardiograma. Complicaciones. ¿Cuáles pueden ser las complicaciones inmediatas del postoperatorio? En la primera hora siguiente de la cirugía, el paciente puede tener complicaciones las más temidas. ¿Cuáles serían? Una disfunción hemodinámica, que puede causar un estado de shock hipovolémico hemorrágico, una hemorragia o una disfunción respiratoria. Que la disfunción respiratoria va a llevar a una hipoxia tisular, a una hipoxia cerebral y obviamente el paciente va a tener signos de insuficiencia respiratoria. E inclusive puede llegar el paciente a morir. Y si es recuperado y la hipoxia es muy prolongada, el paciente puede quedar con muerte cerebral. Por ejemplo, el caso de la enfermera que les mostré, ¿no es cierto?, que quedó con daño cerebral y al final murió. ¿Cuáles son las complicaciones en el postoperatorio inmediato que el paciente puede tener? Tenemos fiebre, taquicardia, taquimia, hipotensión, oliguria, ictericia, digestión abdominal, dolor de la herida. Cada una de estas tiene es una manifestación del organismo, pero frente a algo que el organismo tenga. La fiebre puede ser causada por atelectasia, que es un colapso del pulmón porque entró un tapón mucoso, ¿no? Y se va a ver así en la radiografía algo blanco. Infección, una infección que esté apareciendo en el paciente, puede ser dentro del abdomen, de la piel, de la venoclisis, ¿no? Reacciones transfusionales, también puede hacer fiebre rara. Si se le coloca algún tipo de antibiótico prolongado, también puede hacer reacción al antibiótico. Deshidratación, flebitis, cromoflebitis, embolia pulmonar. Cuando tengo sospecha de esto, voy a pedir un estudio de imagen, ¿cierto? Aquí tenemos varias de las cosas que yo voy a valorar en el paciente. Por ejemplo, taquicardia. El paciente puede tener ansiedad solamente, hipovolemia, hipoxemia, dolor, arritmia cardíaca, sepsis. Ahí estamos viendo una paciente, me duele mucho, doctor, decía, ¿no? Y realmente tenía dolor porque tenía taquicardia, ¿no? Fíjense ustedes, una de las causas de dolor es la taquicardia, ¿no? Pero también la sepsis y las arritmias cardíacas pueden ser. Yo tengo que descartar cuál de estas es. La taquimia y disnea, ansiedad, atelectasia, neumonía, edema pulmonar, embolia pulmonar y síndrome de estrés respiratorio del adulto. Hipotensión arterial, estado de shock, puede ser shock hipovolémico hemorrágico, shock por falta de líquidos, por vómitos exhaustivos, que tenga diarrea, que tenga el paciente, insuficiencia cardíaca, sepsis o shock anafiláctico. Oliguria, hipovolemia, insuficiencia renal, obstrucción urinaria. Ictericia, hemólisis, hepatitis, sepsis, reacción transfusional. Distensión abdominal, puede ser una reacción gástrica, obstrucción intestinal, hilo paralítico, estreñimiento, retención de orina, hipopotasemia. Dolor de la herida, infección, dehiscencia, isquemia, seroma, hematoma. Alteración mental, hipoxia, sepsis, farmacoterapia, deprivación del alcohol, accidente cerebrovascular, trastornos hidroelectrolíticos y psicosis. La psicosis es una enfermedad psiquiátrica. ¿Será raro? ¿Será raro ver a los pacientes? Yo creo que hay muchos pacientes ahora con enfermedades psiquiátricas, neuróticos y psicóticos. Por ejemplo, una contraindicación en una cirugía programada es jamás opera a un paciente neurótico. ¿Qué es un paciente psicótico? Aquel que cree que todo le va a ir mal, digamos, ¿no? Y muchas veces nosotros necesitamos una evaluación con psicología y psiquiatría para estos pacientes antes de la cirugía. Por ejemplo, uno de los pacientes que ahora se opera mucho es la cirugía bariátrica. El paciente con obesidad mórbida quiere de pronto ser delgado, pero tiene que cumplir ciertos parámetros. Una de las interconsultas que se pide es con psiquiatría. ¿Por qué? ¿Será normal que una persona que tiene un peso normal llegue a ser así?
¿Cómo ha llegado a eso? Ansiedad, estrés, y la mayoría de los pacientes que tienen obesidad mórbida tienen un problema. Son ansiosos, son psicóticos, son neuróticos. Entonces, primero tienen que curarse de eso para después aceptar la cirugía. Ya lo que no se quiere aceptar, por ejemplo, en los pacientes obesos, obesidad mórbida, es que los pacientes con obesidad mórbida son adictos. Son adictos a la comida. No pueden dejar de comer. Y un paciente que es adicto al alcohol, a las drogas, a la comida, a lo que ustedes quieran, tiene que dejar esa adicción primero, ser curada la adicción y después recién operar. Justamente para los pacientes de ciudad variante que van bien en el tiempo y no vuelven a engordar nuevamente, son aquellos que se les quitó las adicciones. Por eso es importante tener en cuenta que yo debo valorar la parte psiquiátrica de algunos pacientes. Y estos pacientes que son obesos, que constantemente se operan, y hay muchos que ustedes de repente tienen un familiar o un conocido y que lo operaron y después estuvo bien unos 2 años y después otra vez punta, ¿no? Está el caso de Maradona, por ejemplo, que le hicieron un bypass gástrico, se le enflaqueció y después otra vez. La adicción, ¿no? Se tenía adicción a las drogas, al alcohol. Y obviamente el paciente primero debe ser curada la mente, porque la mente no se puede operar, no se puede operar. No. Bien. Lo otro que tengo que reconocer yo son los signos de sepsis, ¿ya? Y esto, por favor, es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Yo aquí les hice un cuadrito. Lamentablemente en el mundo mueren muchos pacientes constantemente, y hablamos de millones de personas que mueren. Y quisiera decir que esas millones de personas han muerto porque no lo vio un médico, pero muchos mueren en el hospital porque los médicos no saben reconocer la sepsis. Y hoy día se ha creado lo que se conoce como el código sepsis. El paciente tiene signos que a veces no alertan al médico, y estos signos suelen ser la fiebre, la hipotermia, la leucocitosis, la leucopenia, la taquimia. Esa está presente en todos los pacientes. El paciente respira rápido, está acidótico, una sensación de que me voy a morir. El paciente dice me voy a morir, un sentimiento de muerte, una respiración corta, respira rápido, ¿no? Pero muchas veces los médicos quieren ver todos los signos en un paciente. ¿Y están todos los signos de con sepsis? No, a veces no está la fiebre, pero sí está la taquimia. Pero también tengo biomarcadores que tengo que pedir. Por eso el código sepsis dice que usted tiene que rápidamente, frente a cualquiera de estos signos, alteración de la conciencia, usted tiene que pedir los laboratorios más fidedignos para esto, es la proteína C reactiva y la procalcitonina, que son biomarcadores de inflamación. Frente a estos marcadores de inflamación, yo tengo que pensar que hay un proceso séptico en una parte del cuerpo. La paciente que vimos tiene una infección en el cuello, el problema está acá. La paciente que tiene hernia interna, el problema está en abdomen. Si tiene una neumonía, el foco séptico está en abdomen. O puede haber varios focos sépticos en todo el cuerpo. La sepsis solamente es una manifestación del cuerpo que me dice que algo anda mal en el paciente. El que tiene que darse cuenta y no dormirse con el paciente es el médico. Entonces, pues ha creado congresos, hay un montón de cosas, y lamentablemente hasta el día de hoy seguimos teniendo problemas con el reconocimiento de la sepsis en los médicos y en el hospital. Porque muchos médicos quieren que el paciente tenga leucocitosis, que tenga fiebre, y si no tiene eso no es sepsis. Y ese es un error. Un error porque no hay un conocimiento claro, por eso que se ha indicado el código sepsis. Y el código sepsis indica que usted debe, inclusive rápidamente, ese paciente llevarlo a una sala de UCI y monitorizarlo constantemente, hidratarlo y empezar a hacer cultivos, empezar a hacer estudios de imagen, inclusive un barrido, una tomografía tórax, abdomen y pelvis, ecografía abdominal, ¿no? Rápidamente, porque si usted descubre cuál es el foco séptico en menos de 24 horas, ¿sabe que lo puedes hablar? ¿O no? Sí. Las pacientes que les comento, por ejemplo, si le hubieran hecho una buena cirugía de drenaje que no le hicieron al comienzo, ¿será que estuviera bien? Sí, estaba en terapia ahora. Después de 10 días. ¿No? ¿Por qué? Porque no se hizo un buen tratamiento quirúrgico. Muy bien. Seguimos la fiebre, ya la dijimos, la taquimia, ya la dijimos. Bueno, cuando hablamos de insuficiencia respiratoria es importante que tengamos en cuenta y claramente qué es lo que puede ocurrir. Tenemos la obstructiva, que puede ser a causa de los bronquios, una obstrucción a nivel de los bronquios.
un tapón, por ejemplo, del moco, que puede producir una atelectasia, o un espasmo bronquial, que puede producir un asma bronquial. Tenemos la restrictiva, ¿no? Que acá vamos a tener un problema a nivel del parénquima. El paciente que tiene una insuficiencia cardíaca derecha va a ser edema del intersticio y no va a dejar que se absorba adecuadamente, que el pulmón se pueda expandir y va a causar una disminución del volumen vesicular, a lo cual el paciente va a tener una hipoxia también, ¿no? Luego tenemos la difusiva, que es aquella donde no hay un intercambio gaseoso y de CO2 adecuadamente, ¿no? Y se va a traducir en una insuficiencia respiratoria. Y esta generalmente va a estar con una alteración directamente a nivel de la membrana alveolo-capilar. Esta, por ejemplo, está claramente diagnosticada en aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, un aumento del surfactante en una pancreatitis, hay una disminución del surfactante. O que ha habido sobrecarga de líquidos en el transuperatorio, se le ha colocado demasiado líquido al paciente y ha hecho un edema pulmonar. Luego tenemos la distributiva, que esta distributiva se debe a que va a haber un aumento de la presión a nivel de la vena pulmonar. ¿Y por qué ocurre este aumento de la arteria pulmonar? Porque hay una comunicación del conducto arterioso persistente en el paciente, ¿no? O hay una comunicación de aurícula a ventrículo. Entonces va a haber una sobrecarga, ¿no? Y no va a haber un intercambio gaseoso adecuadamente, o también puede ser causa de un émbolo, ¿no? Todo esto es a nivel sanguíneo. Para que un pulmón funcione adecuadamente, si yo agarro la estructura funcional del pulmón, bronquio, arteria y vena. Entonces, cuando hablamos de esta, tenemos problemas a nivel de la vena, ¿no? Una embolia pulmonar, por ejemplo, por un émbolo que venga de la extremidad. Luego tenemos el síndrome de estrés respiratorio, ¿no? Que generalmente se ve en personas de edad avanzada, a veces porque no tienen una fuerza respiratoria para respirar, pueden estar taquipnéicos, generalmente se ven pacientes desnutridos, de edad avanzada, pacientes que consumen tabaco, ¿no? Ahora los que consumen venta, que son otros que van a quedar así, ¿no? Peor. ¿Sí? ¿Verdad? Van a quedar peor. Cirugía, ¿verdad? No, mentira. Parece chiste, ¿no? Así que los monitos se van a con su vez, van a quedar mal. Cirugías prolongadas, sepsis, insuficiencia orgánica múltiple, taquimia, disnea, fiebre, tos, ansiedad, hipoventilación pulmonar, extensores ocultantes, acidosis respiratoria. Muchos de estos pacientes terminan intubados en una terapia intensiva hasta que el paciente puede llegar a morir. Cuando yo tengo una hipotensión arterial, voy a tener un signo que es la oliguria. ¿Por qué se da la oliguria? Porque no hay un buen flujo a nivel de la arteria renal. No, hay una disminución. Y la oliguria, un concepto que yo tengo que tenerlo claro, puede ser prerenal, renal o posrenal. Cuando hablo de prerenal, tiene que ser antes de el riñón. Entonces, un choque hipovolémico hemorrágico. Un paciente que vomite o tenga diarrea puede entrar en un shock hipovolémico y tener oliguria. Entonces, un signo que yo pregunto en los pacientes es: ¿usted cuánto orinó? Pero si estoy en el hospital, voy a valorar la diuresis. 0,5 ml kilogramo peso, ¿no? Si pesa 100 kilos, debe orinar 50 100 ml. Si orina menos de esto, es oliguria. Una insuficiencia renal, un daño renal que hay en el parénquima por una glomerulonefritis, por ejemplo, un paciente diabético, ¿no? En un paciente que usó furosemida, ¿no? Hay muchas personas que agarran y se ponen furosemida para verse más flaquito, digamos, y al final puede lesionar también el riñón. O medicamentos. ¿Qué medicamentos nefrotóxicos ustedes conocen que las personas consumen constantemente? Van a una farmacia, ¿no? ¿Han ido a una farmacia por ahí? Y van a ver ahí que la persona sabe que me duele acá, le dicen, ¿no? Y la farmacéutica, tómese esto, le dicen. Ketorol, todos los años, ¿no? Diclofenaco, ketorol, ¿no? Si se toman todos los días, puede llegar a pacientes de... En las provincias, por ejemplo, cuando ustedes vayan a una provincia, pregunten a las personas así: ¿usted qué medicamento toma? Ah, yo tomo diclofenaco. Ah, me tomo una esterita de diclofenaco. ¿Por qué se compra diclofenaco ellos? Es más económico, y como ya el señor para el dolor, nadie les dice que el gran problema del diclofenaco es que después ya dicen nada. Y mucha gente de provincia que viene a los hospitales, muchas veces son tomadores de aire, que ha llegado a él. Entonces, el daño renal. Luego tengo la posrenal, que debe ser por un cálculo a nivel de los uréteres, ¿no? Entonces el paciente va a ser hidronefrosis, ¿no? Bilateral, y esto va a llevar a que el paciente también
con el tiempo llega a tener una insuficiencia renal. En los pacientes que tienen un daño renal, yo no puedo dar más de 500 a 700 en 24 horas. ¿Por qué? Porque el paciente que tiene daño renal no va a tener una diuresis adecuada. Yo lo puedo sobrehidratar y la sobrehidratación me puede llevar a un edema agudo al pulmón. Estos pacientes requieren diálisis. Por eso que es importante que yo valore ¿qué? Urea y creatinina, ¿no? Cuando tienen los pacientes daño renal, necesitan diálisis o peritoneal o endovenosa, eso como decía el nefrólogo. Pero si usted le da mucho líquido a ese paciente, usted lo mata en el postquirúrgico. Entonces, si yo soy un médico que tengo una competencia adecuada, lo primero que debo hacer siempre con un paciente es valorarlo y luego medicarlo. Y luego de medicarlo, revalorarlo, reevaluarlo, controlarlo, monitorizarlo, ¿no? Y así evitar complicaciones que pueden aparecer. Y frente a las complicaciones, tengo que estar listo para atender. Hablamos de la ictericia, ¿no? Tenemos la ictericia que es prehepática, hepática y posthepática. La ictericia prehepática es aquella ictericia que aparece por aumento de los pigmentos biliares y generalmente tiene que ser una causa que no sea dentro del hígado. Generalmente hablamos de un hematoma, por ejemplo, ¿no? En una herida, en una cirugía, en un golpe, en un trauma, lo que ustedes quieran, que se está reabsorbiendo, entonces puede producir ictericia. También puede haber reacciones a algunos medicamentos, ¿no? O también puede ser por transfusionales o puede ser también por sepsis. ¿Por qué la sepsis produce ictericia? Tiene varios mecanismos. Algunas toxinas pueden producir embólisis, también pueden producir un daño hepático y pueden producir ictericia. Tenemos las hepáticas, que pueden ser por hepatitis, que son comunes, virales, hepatitis química, absceso hepático, absceso piógeno, amebiano y cirrosis. Y tenemos las poshepáticas, aquellas que son debidas, y ahí está, ¿por qué le mira los ojos cuando fuera una vesícula? ¿No? Porque una de las lesiones que puede aparecer es la ligadura iatrogénica de la vía biliar. Una inflamación, un TU en la vía biliar, ¿no? Vía biliar intrahepática o extrahepática, ¿no? Entonces, frente a estos, la ictericia solamente es un signo. Yo no sé si es prehepática, poshepática y qué debo valorar para saber si es pre, post o intrahepática. El estudio más importante para evaluar esto es la ultrasonografía. ¿Qué me mide la ecografía y qué tengo que valorar? Valoro el diámetro del coledo. Normalmente en una ictericia obstructiva, por cálculos, por tumores, lo que ustedes quieran, el coledo pues se va a dilatar. ¿Cuánto mide el coledo normalmente? De 4 a 6 milímetros. Por encima de este valor hablamos de una obstrucción. ¿La ictericia se produce por muchas causas? Sí. Leptospirosis, hepatitis, ¿no? ¿Y todas las causas de ictericia son de tratamiento quirúrgico? No. ¿Cuál es la única de tratamiento quirúrgico? Aquellas que tengan una obstrucción del árbol biliar distal. ¿O se opera una hepatitis? No se opera una hepatitis. Correcto. Entonces, solamente las poshepáticas son aquellas que requieren de un tratamiento quirúrgico que viene a ser el drenaje de la vía biliar, sea transparente hepático o sea directamente abierto del coledo. Otro problema que pueda pasar en el postoperatorio es la distensión abdominal, ¿no? La distensión abdominal puede ser causa de muchas cosas. Puede ser causa de un manoseo de las vísceras y un líquido paralítico que aparece hasta 24 horas. O puede ser que el paciente tenga un hemoperitoneo, o que el paciente tenga una perforación intestinal y tenga una peritonitis, ¿no? En el postquirúrgico sí puede pasar. Entonces es importante evaluar nuevamente al paciente y si tengo dudas diagnósticas, pedir estudios de imagen como una ecografía, una radiografía de abdomen o directamente una tomografía. Y frente a esto, debo operar al paciente. Otro problema, dolor de la herida que puede ser causado por infección de la herida, desnutrición, procesos oncológicos, ¿no? Errores técnicos de intervención, sin adecuado de material de sutura. Y vamos a tener estos pacientes, ¿no? Un paciente que se abra la herida, un paciente que se eventre, un paciente que se necrose la herida cuando le doy muy fuerte los puntos. Ahí me preguntaron, ¿se da que carga muy fuerte todos los puntos? No, esto pasa cuando le da demasiado fuerte, ¿no? Se necrosan los puntos. O el paciente puede viscerarse, o el paciente tiene un absceso de pared, como sería una infección quirúrgica, el paciente posa apendicectomía, ¿no? Y esto puede llevar a afectación de otros órganos, sepsis grave y falla de múltiples órganos. Bien, ese es el tema, jóvenes. Si llega una pregunta, si no hay dudas, se los paso. De todas maneras, está todo en el libro.